Entonces vayamos a la carta de Efesios, capítulo 2, del 1 al 10 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 4 desde ahora que vamos a tocar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordemos que la carta de Efesios tiene una idea principal. Siempre lo voy a repetir porque Pablo lo tiene siempre presente. Y la idea principal de la carta de Efesios y en cada uno de sus capítulos es reunir en Cristo todas las cosas. Reunir todas las cosas en Cristo, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria o para la alabanza de su gracia, de su gloria. Esa es la idea principal. Eso es lo que nos muestra la carta de Efesios. Reunirnos a todos en Cristo, la unión en Cristo. Tan importante esta doctrina que se ha olvidado, la unión en Cristo. En estos versículos, del 4 al 10, vamos a encontrar argumentos de Pablo, que es la salvación, la gracia, la fe y las buenas obras. Si se dan cuenta, vamos a encontrar dos solas, la sola gracia y la sola fe. La sola fe. También vamos a encontrar salvación y buenas obras. Está dividido en 3 puntos. El título se llama Una de las olas, que es solo Cristo, ya que Pablo, si se dan cuenta, va a mencionar muchas veces en Cristo, en Cristo, en Cristo. Lo van a ver, si lo han leído los versículos o lo han escuchado, se han dado cuenta que por lo menos 5 veces lo ha dicho en estos 7 versículos. Lo he dividido en 3 puntos y la primera se llama En Cristo por gracia sois salvos. En Cristo por gracia sois salvos. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, del 4 al 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Recuerdan ese sándwich que hablamos la semana pasada? Vida, muerte, vida, ¿verdad? Vida, muerte, vida. Pero cuando habla de muerte, mete un ingrediente más que nos dice, con el amor que nos amó. Y repite 2 veces, con el gran amor que nos amó, en medio de la muerte. ¿Se dan cuenta? Con ese gran amor que nos amó, a pesar que nos dio vida natural, morimos en pecado y nos dio vida espiritual, ¿verdad? Y ahí en el medio de la muerte nos dio con ese gran amor que nos amó en Cristo Jesús, ¿verdad? Así dice, con ese gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es difícil encontrar este tipo, porque se utilizaba más en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. En la gramática hebrea sí se utiliza los sándwiches, los bocadillos así, pero en el Nuevo Testamento no, es muy difícil. Y mira, hemos encontrado uno. Así que Dios, que es rico en misericordia, recuerdan, lleno de caridad, misericordia es caridad, ¿verdad? ¿Y qué significa caridad? Que nos amó a sí mismo, como a Él mismo. Nos ama como a Él mismo. Este amor no es inherente, esto quiere decir que no está sujeta a nosotros. El amor de Dios no está sujeto a nosotros, sino que tiene una causa, Ahora, si no fuera por un motivo, no nos amaría, ¿verdad? Porque Él no ama a todo el mundo, Él ama a su creación, pero no nos ama a todo el mundo. Para amarnos tiene que haber una causa, ¿verdad? Esa causa es Cristo. Él no ama a toda la humanidad, Él ha condenado a toda la humanidad. Hay juicio, hay ira de Dios sobre la gente, sobre el mundo. Pero tiene que haber una causa de ese amor con que nos amó. Dios tiene un motivo por cual nos ama como a sí mismo.
Mira su amor tan grande y tan puro que es. Nos ama como a sí mismo. Y es que nos ama como a su Hijo. Nos ama como su Hijo. Al amar tanto a su Hijo como a sí mismo, nos envió a nosotros, a su Hijo, al mundo, para salvarnos. ¿Pero a quiénes? A los que escogió en Cristo, a los que ama en Cristo. Para eso envió al Hijo. A los que escogió, ¿recuerdan? A los que predestinó, Efesios 1, ¿recuerdan? Empezando con las riquezas espirituales, empieza a los que escogió, a los que amó, empieza explicando Pablo. Entonces, esto nos dice que nos ama a todos por estar unidos a Cristo, ¿verdad? Dios nos ama por el simple hecho de estar unidos a Cristo. Ve a Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Esta es la unión en Cristo. Y podemos ver que en estos 7 versículos menciona 5 veces muestra la unión en Cristo. Dice, con Cristo. Van a encontrar la palabra con Cristo. Van a encontrar la palabra con Él nos resucitó, con Él. Y luego van a encontrar en Cristo. Todo esto, Pablo lo repite 5 veces, dando énfasis a lo que quiere decir. Hay un claro énfasis que nos quiere transmitir Dios por medio de la palabra, por medio de Pablo, y utiliza a Pablo para que pueda llegar a nosotros su mensaje. Así que, hermano, tú estás unido a Cristo. Si tú estás hoy aquí, estás unido a Cristo. Y esto tiene que entrar en tu mente, tiene que entrar en tu corazón. Estás unido a Cristo y debes tenerlo bien claro. Tienes que tenerlo bien sujeto a esta idea de la unión de Cristo. Ya lo vemos desde el primer capítulo. La unión en Cristo lo vemos desde del primer capítulo, cuando dice que nos crucificó en la cruz con Cristo y luego nos resucitó en Cristo, dice la palabra. ¿Ves la unión de Cristo? Como al morir en nuestros pecados estamos crucificados con Cristo y luego estamos resucitados con Cristo. Tan poderosa y tan fuerte es la unión de Cristo. Así que la unión en el pacto de paz, ¿recuerdan cuál es la unión del pacto de paz? En el consejo divino antes de la fundación del mundo, antes del tiempo, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un consejo decretando todo lo que iba a suceder. Ahí es donde nos escogió y nos unió al Hijo. Ahí nos escogió y nos predestinó en el amado, ¿verdad? En el Hijo. Ese es el consejo de paz. Luego está la unión histórica redentora. ¿Cuándo es la unión histórica redentora? En la cruz. Cuando Cristo viene a este mundo, camina en el mundo sin pecado, sin mancha, y es crucificado en la cruz, nosotros somos llevados en crucifixión con Cristo. Esa es nuestra unión histórica, porque ha sucedido en la historia. Tú agarras un libro de historia y aparece en el pueblo judío un Cristo que fue crucificado en la cruz, ¿verdad? Y nosotros fuimos unidos con Él. Luego está la unión mística. Y no se asusten por esta palabra, ya la hemos estudiado, ya la hemos visto. La unión mística es la unión que el Espíritu Santo nos une a Cristo cuando nacemos de nuevo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando nosotros nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo, nos arrastra a los pies de Cristo y nos une a Cristo. No es que todo suceda en diferentes partes, no, todo sucede uno a la vez. Pero claro, en teología pues se diferencia en diferentes partes. Muy bien. Entonces ya habíamos visto las 3 etapas de la unión en Cristo. Recordemos que en la cruz somos imputados. En la cruz se nos imputa la justicia de Jesús, nos imputa, a Él se le imputa los pecados y a nosotros su justicia y su santidad. ¿Se dan cuenta en este pequeño repaso cuán ricos somos? ¿Se dan cuenta que es lo que Pablo está tratando de que Efesios, los cristianos, nosotros, entendamos en la carta de Efesios lo ricos que somos? No seamos como el coleccionista que no sabía lo que tenía, ¿verdad? Tenía obras de arte que quería comprar y lo tenía en su colección y era tan rico que no sabía lo que tenía. Así eran los cristianos, no sabían lo que tenían. Y Pablo comienza a enumerarle poco a poco todas las riquezas espirituales que tienen. Así que no seamos como ese rico. Somos beneficiados, somos ante los ojos de Dios sin merecerlo. No lo merecíamos, no merecíamos todas estas riquezas. Y digo sin merecerlo por la culpa del pecado de Adán. Por la culpa de Adán, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la carta de Efesios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estamos semi-muertos. Hay que dejarlo claro. No dice la Biblia estando semi-muertos, no.
estando enfermos, no lo dice. Con una cierta moralidad dispuesta a escoger a Dios si queremos, entre comillas. No somos, como lo vimos en el estudio del viernes, no estamos habilitados, no viene el Espíritu Santo y nos habilita moralmente en medio bien y medio mal si quieres escoger a Dios o no. En la palabra dice que el Espíritu Santo te arrastra, no que te habilita, te lleva a los pies de Cristo, como llevará a sus enemigos. Así que no te habilita para escoger a Dios. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo, antes que naciera, nos escogió y nos predestinó. Así que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos como nos ve Dios antes de haber nacido, como nos veía Dios en Ezequiel 37, como huesos secos, ¿verdad? Blanqueados, muertos. Toda la raza humana, ¿verdad? Un cementerio de huesos. ¿Y cómo tuvo que venir a la vida? Pues a Ezequiel le dice, predica la palabra, ¿no? Predica la palabra. Y viene el Espíritu Santo y levanta a los muertos. Es por ello que necesitamos la obra del Espíritu Santo en Cristo, en la unión con Cristo, para darnos vida juntamente con Él, para darnos vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos, y por gracia sois salvos. No es que lo merecíamos porque hicimos algo para merecerlo. ¿Por qué? ¿Qué vio Dios en el futuro en nosotros? Si no lo merecíamos, ¿qué vio Dios en el futuro de nosotros? ¿Que lo aceptábamos? No, eso no vio. Él vio que todo el mundo, desde Adán, su destino es el infierno por el pecado. ¿Verdad? Todo el mundo está destinado desde Adán al infierno. Malditos en Adán. Recuerdan que Dios nos maldice en Adán. ¿Verdad? Por haber pecado moriréis. Morir es una maldición. El morir no es natural. No, Dios no nos creó para morir. Por causa del pecado estamos malditos y morimos. Por eso es que viene Cristo para salvarnos y darnos vida nueva. La paga del pecado es la muerte. Y todos somos imputados con este pecado original. ¿Verdad? Con el primer pecado. Así que Dios vio que toda la raza humana está condenada al infierno, como en Ezequiel. Nadie puede salvarse por sí mismo, porque estamos muertos mentalmente, espiritualmente, nuestra voluntad está muerta, nuestros deseos están muertos, todo muerto, huesos secos, blanqueados. Entonces, ¿por qué nos salvó? ¿Por qué Dios nos ha salvado? Si estamos todos muertos y destinados al infierno. Porque dice su palabra, por gracia sois salvos. Por gracia, porque le apeteció a Dios, por gracia sois salvos. Y esta palabra gracia la repite 3 veces. Y la frase dice, por gracia sois salvos 2 veces. La palabra gracia la repite 3 veces en pequeño versículo, y la palabra gracia, por gracia sois salvos, repite 2 veces en estos 7 versículos. Entonces tenemos 5 en Cristo y 3 veces por gracia. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que poner atención qué nos quiere decir el texto con respecto a la unión en Cristo y la salvación por gracia. ¿Qué nos quiere decir Dios en su palabra? Cuando podamos entender y dejarlo bien sembrado esta rica doctrina espiritual de la unión en Cristo, cambiará tu vida cristiana. Ya no serás el cristiano dominguero que viene los domingos, ¿verdad? Y escucha o bosteza o se duerme sin poner atención domingo tras domingo. Yo entiendo que vengas del trabajo y estés cansado, pero domingo tras domingo vienes y no pones atención solo por cumplir, pero al conocer, como yo era un dominguero, pero cuando empiezas a descubrir estas riquezas y especialmente la unión en Cristo, tu vida cambia por completo. Y no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Va a cambiar por completo. Vas a vivirla por completa, te darás cuenta que estás en la religión correcta. Decir religión no es malo, como ahora dicen, no, es que tú eres religioso. Sí, yo lo soy, yo soy religioso, me encanta ser religioso. No en el sentido que lo ven los pentecostales u otras. No, la Biblia nos dice que seamos religiosos, correctamente, como debe ser, ¿verdad? En la religión verdadera, en el evangelio verdadero. Así que mi manera de vivir el evangelio, cambió al conocer esta doctrina. Y espero que la tuya también. Espero que tú, al conocer Efesios, la carta de Efesios, las riquezas espirituales y la unión en Cristo, porque a partir del capítulo 4, 1, 2 y 3, doctrina, 4 y 5, 6, es palo.
Pablo va a comenzar a hablar y a meter palo y a aplicar, y tienes que vivir así en tu matrimonio, tienes que vivir así con tus hijos, tienes que vivir así en la iglesia, pero ahora te está dando a conocer doctrina, luego viene palo. Pablo es una persona que da doctrina y da palo, y Dios también, así que vamos a aprender cuál es la unión en Cristo y después cómo utilizarlo en el hogar, en el trabajo, en el colegio, con los hijos, con lo difícil que es los hijos. Pablo nos va a dar nos va a enseñar cómo vivir entre padres e hijos, hijos y padres. Bueno, así que acabamos estos textos del versículo 4 y 5, y al empezar el 6 arranca otra vez con la doctrina. Si te das cuenta, en el 6 ya no te da tiempo y arranca otra vez con la unión en Cristo. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice, y juntamente con Él. ¿Quién Él? ¿Quién Él? Cristo Jesús. Ya no dice Cristo. Ya no dice el Cristo, el Mesías. Ahora dice el Mesías, que es Jesús. Utiliza los dos nombres. El Mesías, el que esperabas, que es Jesús. Pero date cuenta que no solo es con Él, la palabra con Él. Es más íntimo. Pablo ha ido mucho más íntimo. Dice, juntamente con Él. Juntamente con Él. ¿Qué es juntamente? Le dice el siguiente. La palabra junto o junta es un adjetivo que mira, date cuenta que dice unido, cercano, inmediato, pegado, próximo. Pero la palabra juntamente es en unión, en compañía, conjuntamente, unidamente. Así que vemos que las dos, tanto como adjetivo como un adverbio, es unión en Cristo, pero en intimidad. No solo yo, sino todos vosotros, dice, ¿verdad? En compañía, conjuntamente. Ya nos está metiendo. ¿Por qué? Porque hasta el versículo 10 Pablo habla individualmente a las personas, pero a partir de la carta 2, en el versículo 11 para adelante, va a hablar a la iglesia en general. Va a mostrar que hay una iglesia universal y que todos están juntamente en Cristo. Y lo vamos a ver a partir del versículo 11. Pero por el solo hecho de estar ya unidos a Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente. O sea, a Cristo le dio vida cuando lo resucitó. Pero dice que juntamente con Cristo nos dio vida a nosotros también. Y juntamente con Él nos resucitó. Vuelve a jugar vida y resucitar. Está jugando otra vez con las palabras. Nos dio vida y nos resucitó. ¿Cómo masticamos esto de vida y resucitar? ¿Cómo lo masticamos? Pues por el orden. Nos da vida espiritual a pesar de estar vivos naturalmente, pero estamos muertos en el pecado. Al estar muertos en el pecado, nos da vida espiritual en Cristo. Estamos muertos naturalmente en nuestros delitos y pecados. Cuando el Espíritu Santo hace la obra del nuevo nacimiento, pero también nos va a resucitar, dice. No solamente nos va a dar vida, sino también nos va a resucitar en el futuro, en cuerpos glorificados, ¿sí? De carne y hueso como Cristo, cuando dice toca, mete tus dedos y come con ellos, desayuna con ellos, ¿verdad? Entonces, también en carne y hueso como Jesús está ahora mismo. Él es nuestra primicia. En 1 Corintios 15, Elisa, ponlo más adelante. 1 Corintios 15, 20. ¿Lo dices? Sí. Es primicia de nosotros. Él es el primero que resucitó espiritualmente de la muerte, ¿verdad? Y que fue glorificado. Él fue resucitado, le dieron vida y Él es nuestra primicia. Podemos ver el sí, pero todavía no. ¿Recuerdan el sí, pero todavía no, verdad? Esta doctrina que hemos visto. Ahora vamos a hablar un poco de ello. ¿Cómo estamos en medio de este solapamiento de dos siglos? El siglo malo que ha hablado Pablo y el siglo venidero. ¿Recuerdan, verdad, los sermones anteriores? El siglo malo y el venidero. Y nosotros, unidos en estos dos siglos, el malo, el de pecado, el venidero, que es cuando vendrá Cristo, pero lo inauguró en la cruz. Cuando regrese Cristo, pero lo inauguró en la cruz. Y nosotros estamos en el medio. Estamos en el medio, en la cruz, hasta que regrese Cristo.
Estamos degustando de eso que va a venir, ¿verdad? Porque cuando venga Cristo vendrá con más riquezas espirituales, ¿verdad? Pero Él dice que nos da de degustar. ¿Dónde? En la iglesia. Nos da de degustar. Estamos en este medio, en la cruz. Morimos por el pecado juntamente con Cristo y también seremos resucitados cuando Él venga juntamente con Él, los que hayamos muerto. Romanos 6, 5 al 11, Pepe, ¿lo puedes leer? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque Él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. Gracias, hermano. Porque fuimos plantados juntamente con Él, semejanza de su muerte, ¿ves? Estamos muertos con Él. Así también seremos en la resurrección con Él. ¿Pero cuándo? En el futuro, ¿verdad? Pero a pesar que ya nosotros hemos nacido de nuevo, pero en el futuro seremos resucitados de este cuerpo malo en gloria juntamente con Cristo. Y dice, así tenemos consideraos, dice. Todavía no hemos muerto, pero nos dice, consideraos que lo que va a pasar ya ha pasado. Se ven ese sí, pero todavía no, y ese intermedio entre lo malo y lo bueno, eso es. ¿Quién lo cree de vosotros? Sí, hay que creerlo, ¿verdad? Es una doctrina que está aquí, que Pablo ya nos ha enseñado desde el primer capítulo. Así que, y tú, amigo que estás escuchando, que nos visitas, ¿Jesús ha muerto por tus pecados? Sí, Jesús murió por tus pecados. Aunque creas que estás perdido, ya vimos los primeros, están muertos en tus delitos y pecados, aunque creas que estás perdido y sin esperanza, vimos que Jesús es la esperanza. Él es esperanza. Si crees que eres el peor que los pecadores, de todos los pecadores, o si crees que no pecas tanto, no eres mala persona, pues la Biblia dice que estás muerto en tus delitos y pecados. Estás muertos en tus delitos y pecados. De cualquiera de las dos formas, que creas que no pecas o sabes que pecas, de las dos formas, estás muertos en tus pecados. Tu paga va a ser el infierno. Pero no somos una religión pesimista, como dijimos. Tenemos una religión de esperanza y Cristo es nuestra esperanza de vida, ¿verdad? Así que Jesús es nuestra esperanza de vida. Dios es rico en misericordia, dice. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Si tú crees que eres pecador, bien haces. Reconoce que eres pecador y que hay una esperanza de vida que es Cristo para tu vida. Así que, amigo, Jesús murió por ti, Jesús ha muerto por mí, joven, Jesús murió por ti, ha muerto por mí, y tú también, que eres una máquina a todo tren de hacer pecados, Cristo ha muerto por ti. Cristo murió en la cruz por nosotros, no a los niños. Cristo murió por vosotros en la cruz. Si tú crees y vienes en espíritu y arrepentimiento, ¿verdad? A los pies de Cristo, entendiendo el Evangelio, que necesitas de un Salvador, pues Cristo ha muerto por ti en la cruz del Calvario, por tus pecados. Hayas hecho lo que hayas hecho, Cristo murió por ti. Así que acércate a los pies de Cristo con fe y arrepentimiento. Dile, Señor, heme aquí. Elías, ¿se acuerdan? Heme aquí. Aquí estoy. Sálvame, ayúdame. Aquí muero, mi alma muere. Cuando tú vas a sentir todo eso, cuando el Espíritu Santo venga a ti, tú vas a sentir que mueres al pecado. Tú vas a ver que eres el hombre más pecador. Y cuando te da esa esperanza y esa confianza, vas a sentir que Cristo te ha salvado de la muerte, del infierno. Dile, sálvame, Señor, socórreme, Señor. Y es bueno todo esto. Así que escucha, Dios te va a escuchar y va a venir a tu pronto socorro, dice la palabra. Va a venir a tu pronto socorro. Él te va a salvar, Él te va a salvar. Él va a agarrar tus labios y te va a poner, ¿verdad? Ese carbón. ¿Qué significaba ese carbón? ¿Qué quería decir el carbón?
¿Alguien no sabe qué quería decir ese carbón que puso en sus labios? Que se sentía, me siento pecador, y vino y le puso, el ángel le puso, ¿era para darle calor a Dios? No. Si hay un carbón, es porque hubo un sacrificio, ¿verdad? Si hay un carbón vivo, es porque hubo un sacrificio. ¿Y qué dice Elías que vio? Veo como un cordero inmolado, ¿verdad? Estaba viendo a Cristo. Y ese carbón que era del cordero inmolado, se le pone en su boca para perdonar sus pecados. Él está viendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que vio cuando se acercó al trono celestial. Así que tú también puedes pasarte lo mismo que le pasó a él, ¿verdad? Llevándote el Espíritu Santo a ese trono y viendo a Cristo Jesús, que es inmolado en tu vida, tus pecados, en la cruz con Cristo, donde tú vas a morir en tus pecados, vas a ser resucitado en tus pecados y vas a tener nueva vida en Cristo. Así que, amigo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, pues hoy es día de salvación, dice su palabra. Asimismo nos hizo, dice la palabra, sentar en lugares celestiales con Cristo, dice el versículo. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. La tercera vez que habla de la unión en Cristo. La tercera vez. Pero esta vez dice sentados con Cristo. Sentados con Cristo. ¿Pero dónde? En lugares celestiales. Pero si vivimos en este mundo, ¿cómo podemos estar en lugares celestiales? ¿Qué nos quiere decir Pablo? Pues otra vez, el solapamiento, ¿verdad? De dos siglos, el malo y el venidero. ¿Cómo así si estamos en este mundo? Pues mírale tu costado. Si dice que estamos en lugares celestiales, mírale tu costado. ¿Estamos en lugares celestiales? Mira a la calle, ¿estamos en lugares celestiales? No, estamos en el ciclo malo, en el mundo malo, donde hay maldad, donde hay pecado. Pues porque el día que nacemos de nuevo, estamos unidos a Cristo. El día que nacemos de nuevo, venimos a vida, nos unimos a Cristo, obtenemos todas las riquezas espirituales del cielo que vienen de Dios, como vimos en el capítulo 1. Recuerda que dije que vivimos aquí en la iglesia local, vivimos una parte minúscula, ¿verdad? Una parte minúscula de las abundantes riquezas espirituales que hay en el cielo. Dios nos ha dado de degustar todas estas riquezas espirituales del cielo aquí en la iglesia local. No en el mundo, no, en la iglesia local entre los hermanos. Pues al estar en este solapamiento de dos siglos, en especial el venidero, recuerden que ya no estamos en el malo, estamos apartados del mundo, sino que vivimos estas riquezas espirituales en el siglo venidero, Probamos o degustamos de estas riquezas. ¿Dónde está? En Hebreos 6. Hebreos 6:5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Nosotros, los cristianos, ¿verdad? Gustamos de los poderes del siglo venidero. Es lo que nos está diciendo Pablo. Pero ahora en la carta de Efesios. Efesios 2:7, sigue el versículo, dice, para mostrar, ¿para qué nos sentó en los lugares celestiales y nos enseñó todas estas riquezas? Para mostrar en los siglos venideros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, hasta que venga Cristo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros y otra vez con Cristo Jesús. Y repito otra vez con Cristo, el siglo venidero, vivimos en este siglo malo de pecado, pero el venidero es cuando Cristo regrese en juicio y a por su iglesia. Ese es el venidero. Vivimos en un solapamiento de dos siglos que empezó con la primera venida de Cristo, su muerte en la cruz en el Calvario por nuestros pecados, su resurrección en gloria y ascensión a los cielos. Y desde ahí la iglesia, en especial la local, donde Cristo te ha traído, y vives este pedazo de cielo. Ahora, ¿cómo será esta reunión que dice? ¿Cómo será esta reunión? Esta asamblea, porque reunión es asamblea y asamblea es iglesia, lo dice, no sé si lo tienes, Elisa, de latín eclesia o asamblea. Y en el griego antiguo, eclesía, asamblea, ¿verdad? Nos va a reunir a todos en Cristo, en asamblea. Eso seremos en el cielo seremos una asamblea, ¿verdad? También en el cielo va a reunir a todos en el cielo como una asamblea de hermanos. Y eso es lo que somos aquí, lo seremos en el cielo, pero también somos aquí, somos iglesia, somos una asamblea. Lo dice el texto, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Todas estas riquezas empezaron a enseñarnos en el capítulo 1.
desde que nos escogió, nos predestinó, nos justificó, nos redimió, nos dio sabiduría, nos dio inteligencia, nos resucitó, nos dio vida nueva, nos resucitará en la resurrección de la carne en gloria, nos da entendimiento de las cosas reveladas, ¿lo recuerdan? De las cuales son los naturales no lo entienden, nos dicen, la gente natural no lo entiende, pero nosotros vivimos y adoramos en espíritu y verdad. Somos adoptados suyos, tenemos herencia por ser hijos, somos sellados, tenemos las arras y tenemos que una posesión adquirida. Ya vivimos en esa posesión adquirida del siglo venidero. Todas estas riquezas del capítulo 1. Así que todas estas riquezas espirituales, abundantes riquezas de su gracia, nos dice la palabra, su bondad para con nosotros, todo esto al estar unidos en Cristo. Por eso es tan importante conocer esta doctrina de la unión en Cristo. Y una sola de la Reforma, y aquí ya se ha mostrado la palabra solo Cristo, ¿verdad? Ya estamos entendiendo que Pablo nos está mostrando esta doctrina, solo Cristo, una de las 5 solas. Así que los reformadores entendieron y vivieron una de las etapas de máximo resplandor de estas riquezas espirituales en la iglesia local. Ellos lo entendieron. ¿Hasta qué pasó? Que en el siglo XX, ¿verdad? En la calle Susa. Entonces fueron por lo místico. La iglesia abandonó estas doctrinas espirituales, como le pasaba en Efesios, se estaban olvidando, y en el siglo XX la iglesia se fue por lo místico, abandonando la doctrina. Vivimos un oscurantismo teológico, y nos olvidamos de estas doctrinas tan esenciales. Nos centramos en cosas más místicas, en escuchar voces sin entendimiento, hablar palabras sin entendimientos, antes de escuchar a Dios. ¿Cómo? No por voces, sino por el Hijo, nos dice la carta de Hebreos. En estos tiempos, ¿verdad? En otros tiempos se habló por medio de los profetas, los apóstoles, pero en estos tiempos hablo por medio de mi Hijo, ¿verdad? No por voces, no por cosas místicas, sino por el Hijo. Nos apartamos de la carta de Hebreos a cosas místicas. Eso Hebreo nos dice en la palabra, en versículo 1, capítulo 1, del 1 al 4, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cuán poderoso es, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y hoy nosotros preferimos seguir apóstoles, seguir profetas, ¿verdad? Esta gente que tira al suelo y cosas místicas, misticismo puro, nos aportamos de Cristo, de su palabra, que habla por medio de Cristo en su palabra. Y esto me lleva a mi segundo punto, el medio. Y aquí vamos a ver, porque por gracia, la doctrina de sola gracia, por medio de la fe, la sola fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque por gracia sois salvos. Hermanos y amigos, aquí se muestra una salvación que es un regalo. Por gracia es un regalo, es un don, un regalo que viene de lo alto, de Dios, no viene de nosotros. Es Dios quien salva, es Dios quien salva. Dios es el único actor en nuestra salvación. No somos nosotros y Dios, o Dios con nosotros, solamente es Dios. Por gracia, por la gracia de Dios, no la mía. Es Dios y solo Él, y no nosotros. Es Él que en Cristo y por Cristo, utilizando por la gracia, ¿verdad?, nos salva de nuestros pecados. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice el texto. Tenemos no solamente la gracia de Dios, también el medio utilizado para la gracia, para salvarnos, es la fe, que está compuesta por 2 aspectos, la fe. El acto de creer nosotros, y la fe dada en sí por Dios, ¿verdad? El acto en que Dios te da la fe por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego el acto de trabajarla nosotros, de aumentarla. Lucas 17:5 dice:
dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Vemos que la fe tiene que ser trabajada por nosotros, pero no es dada por nosotros, no crece en nosotros, es dada por gracia, la sola fe. Es un don, es un regalo de Dios que viene solo de Él, que viene de lo alto, igual que la gracia. Es más, la gracia, ¿verdad? Es más, gracias a esa gracia nos da la fe, pero cuando recibimos esta fe, actuamos, ¿verdad? Hay una respuesta del ser humano, es reproducida esta fe en nosotros, en el acto de creer, en el acto de creer. Y todo esto es un medio por el cual Dios nos salva, por el cual no vayamos a confundir con la fe de los, por ejemplo, de los católicos, ¿no? Que tienen fe en las estatuas, en los santos. No, eso es una fe que crece de ellos, una fe muerta. No, esta es una fe que viene de Dios, que es un don de Dios, dice la palabra, pero que el hombre comienza a responder, a aumentar esa fe, a creer en Dios. Una fe que nos salva, es un medio. Date cuenta que no dice que la fe salva, no dice el texto la fe salva, no, dice que es un medio por el cual creemos en Dios, que nos da la salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es de Dios. La gracia y la fe son un regalo inmerecido, por la cual Dios nos salva. Pero esta salvación no la efectuamos nosotros. Dice, esta no es de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios, efectuada y consumada por el Hijo en la cruz del Calvario. Si no fuera por el Hijo en la cruz del Calvario, no se nos diera la fe ni la gracia. En la persona de Jesucristo, Dios se sacrificó a sí mismo por nosotros, pagando el castigo eterno e infinito que solo Él podía pagar. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con Él. En 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya sabemos que todo el mundo es aquel que cree, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que cree venga a los pies de Cristo. Así que todo ese mundo es aquel que cree. Jesús tomó el castigo que nosotros merecíamos. Jesús lo tomó, a fin de salvarnos de un horrible destino eterno, la justa consecuencia por nuestros pecados. Por su gran amor por nosotros, con que nos amó, Jesús dio su vida. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que pagando el castigo que nosotros merecíamos, pero que no podíamos pagar, Jesús entonces nos resucitó, demostrando que su muerte realmente fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados. En 1 Corintios 15, Elisa, o no sé, Ana, 1 Corintios 15, ¿lo tienes aquí? Del 20 al 29. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, inicia de lo que durmieron los hechos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todo muere, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se efectúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Se dan cuenta la gracia de Dios por la cual nos ha salvado? ¿Verdad que no pasaremos todo esto? Dice, y luego el fin, y no pasaremos todo lo demás, y los enemigos serán sujetos, y la muerte,
No, nosotros por gracia, por medio de la fe, somos salvos. El versículo 9 de Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, hermano y amigo, nada de esto es obra nuestra. Recordemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y es Dios quien nos da la gracia, el regalo del don de la vida, el regalo de la fe, el regalo de la gracia, el regalo de la salvación. Todo esto es de Dios. No actuamos ninguno en ningún momento con nuestras obras o justicias. Nuestras obras y nuestras justicias son trapos de inmundicia, dice en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, como hablábamos en el estudio. Porque nuestra salvación no es por obras, ni por nada que hemos hecho, es por gracia, es por fe, que son regalos de Dios, medios que Dios utiliza para salvarnos. Es verdad que ejercemos la fe, porque ya hemos nacido de nuevo, como nuevas criaturas, como nueva naturaleza, y esta naturaleza que es del Hijo, esta naturaleza es por el Hijo, en el cual nosotros creemos. Ejercemos este don de la fe, porque esa es nuestra nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza nos lleva a creer. Y ojito, ahora mismo, ojito, no debes gloriarte, no debes tú gloriarte de lo que ha hecho otra persona por ti, que es Cristo. Debemos darle gloria a Cristo, no tú gloriarte. Ojo con eso, que no vayas diciendo por ahí soy un super cristiano, ¿verdad? O un youtuber, te vuelvas un youtuber. No, ¿verdad? El que debemos darle la gloria por nuestra salvación es a Cristo. No te lo merecías, tu destino era el infierno, y Dios, con su gran amor que nos amó, nos salvó inmerecidamente enviando a su Hijo a la cruz. No tenemos nada que gloriarnos, sino más bien dar la gloria. Es por ello que la salvación no es por obra, para que no tengas con qué gloriarte. No para que tengas que gloriarte, sino para que no tengas en tus manos, en tus posibilidades, en qué gloriarte. La salvación es de Dios. No tienes que gloriarte porque no lo conseguiste con tus manos, ni con tus actos, ni con tu justicia, sino que es un regalo de Dios y lo recibimos humildemente. Pero tampoco nos las quedamos. Ahora que lo tenemos, queremos que lo sepa todo el mundo, queremos compartirla a todo el mundo, queremos que salga de estas 4 paredes como testimonio, ¿verdad? Testimonio del Evangelio con el cual fuimos salvados. Saldremos a las calles y predicaremos el Evangelio a las almas perdidas que tantas la necesitan. Que Dios nos lleve por esta senda, que nos lleve por esta dirección y cumplamos esa gran comisión de predicar el Evangelio como fuimos salvos nosotros. Y esto me lleva a mi último punto, que es corto, que es buenas obras. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si te das cuenta, está jugando en que nosotros no debemos gloriarnos por obras, pero que Cristo ya ha hecho obras para nosotros. Te das el juego que está haciendo Pablo otra vez, ¿verdad? Jesús ha hecho una obra, la cual no debes gloriarte, pero ha hecho obras para que tú hagas obras, está diciendo Pablo. Pero estas obras no son tuyas ya, estas obras son de Cristo Jesús. Somos hechuras suyas, de sus manos, creados por sus manos. Fuimos creados del polvo y nos dio vida con su propio aliento. Nos volvemos seres vivientes, y así es la humanidad entera. Pero nosotros, los cristianos, los de la fe, los del libro, fuimos no solo creados por sus manos, somos creados, y esta vez es la 5ª vez que lo dice, creados en Cristo Jesús. Lo dice otra vez, creados en Cristo Jesús. Creados y unidos a Cristo. Y al estar unidos a Cristo, preparó obras, y no cualquier obra. Dice buenas obras. Buenas obras. Dense cuenta, creados por Dios, crea obras buenas para hombres creados también. Pero que no creamos nosotros estas obras porque son creadas por Dios en Cristo Jesús. Preparadas en Cristo Jesús para que nosotros podamos cumplirlas esta vez, sí. Para que podamos cumplirlas, vivirlas y aplicarlas en la familia, en el trabajo, en el hogar. Verdad es que aunque las buenas obras
no son meritorias, las buenas obras no son meritorias, no obstante, son tan importantes que Dios nos creó a fin a que podamos hacerlas, para que podamos hacerlas. Dios creó buenas obras para nosotros. ¿Cuál es la primera obra que creó Dios para nosotros? Mandó a su Hijo en la cual creó buenas obras. Luego, por gracia, nos da el don de la fe, el medio de la salvación, el cual obraremos en buenas obras preparadas en Cristo. Esto quiere decir obras en nuestro nuevo nacimiento y unidas, ligadas a Cristo. En Juan 15, del 1 al 17. ¿Quién lo puede leer, hermana Milagro? Juan 15, versículo 1 al 17. Y estamos acabando ya. Juan capítulo 15, versículo 1 al 17. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo el que pidiere al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Gracias, hermana. Y en Gálatas 5:22 nos dice más el fruto, porque está hablando de los frutos, obras que son frutos, dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Las obras son los frutos. También dice que las obras, ¿cuáles son? Amarnos unos a otros, las obras. Y en especial, ¿qué dice? Mis mandamientos. Todas las obras que tú vayas a decir, pero esta es obra de Dios, está en su palabra. Si no está en su palabra o Dios lo prohíbe, no es obra de Dios. Y tenemos los frutos, el amor y los mandamientos. Así que, hermanos, preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, somos hijos de Dios, estamos unidos a Cristo, debemos vivir en estas buenas obras, dando ejemplo de nuestro nuevo nacimiento
y la gente pueda ver a Cristo en nosotros, pueda ver a Cristo en la iglesia local. Puedes tener tus bajones anímicos, puede cambiar tu humor por el entorno, pero no perder el gozo. Pero no puedes perder el gozo que tenemos en Cristo, porque estamos unidos a Cristo. No podemos perder ese gozo. No podemos perder el gozo entre los hermanos. Recuerda que estás en una iglesia en la cual Dios te ha puesto. Y lo que haremos a Dios, donde te ha puesto Dios, ha puesto hermanos, para que estos hermanos puedan ayudarte en momentos difíciles, en un momento de bajones. Así que si estás en un bajón anímico, no hay bajón espiritual, no existe el bajón espiritual, hay bajones de tu ánimo, ¿verdad?, que afecta tu persona, no hay bajones espirituales, la fe crece, recuerden. Entonces no estás en un bajón espiritual, sino anímico. Recuerda que Dios te ha puesto en una iglesia con hermanos, y lo que tú tienes que hacer es perseverar, tienes que perseverar en estas buenas obras. Si tú has nacido de nuevo, persevera en estas obras, aunque estés en bajón. Estas obras son frutos del Espíritu Santo y siempre las vas a tener. Así que tiene los medios de la gracia, aunque estés de bajón, es solo un estado momentáneo y una muestra de lo condena, ¿verdad? Es una muestra de la tristeza de tu alma. Estos bajones son tristezas nada más. En esos momentos debes examinarte por qué estás así y acudir a la palabra de Dios, acudir a tus hermanos. Recuerda que Dios Trino y tus hermanos en la iglesia en la cual perteneces y en la cual Dios te ha puesto, estamos prestos todos a ayudarte. Todos debemos estar con la mano tendida como Dios tendió nuestra mano. Así que te animo y animo a los hermanos a que se empujen unos a otros y en cada momento, cuando veamos que estamos en bajones, tengamos vistas. Así que, hermanos, para terminar, amémonos cada día más y más con el mismo amor con que Dios nos amó, dice, con todo el amor con que Dios nos amó, con ese mismo amor debemos amarnos, como Dios nos amó a nosotros. Somos hijos de Dios y sobre todo somos hermanos en Cristo Jesús, quien nos salvó. A Dios sea la gloria, que Jesús regrese pronto. Amén. Vamos a orar, mi hermano, vamos a orar.